viene fuerte. ¿Qué? ¿Qué hacen? Tienen los ojos. Para que bailen quedito. ¿Con cerveza? ¡Uy! ¡Párate! Está aburrida ya la veo. Ay, más ellos nomás no les pasa así. Estoy firmando a todos. Y a tu bebé en especial. Por eso es que la actriz no tiene un estado depresivo, esa chica Sí, sí. Vas a ayudar a mi hermano, digamos. Yo voy a impedirlo, verás. A ella le ¿Qué te ha dicho? ¿Quién baila y está jugando a la chica de acá? Sí. Ya, Richard, defiéndete.
También ha venido especialmente de Huaraz para acompañar a Ricardo. Y está Judy, como siempre nosotros fastidiándola, participando de ella en los eventos más importantes de la familia. No me dijeron nada, yo tampoco dije nada. Mira, todo mi esposo también voy a trabaja de hospital. Trabaja en un campamento, ¿verdad? Es el auditorio. Todavía están arreglándolo. Ya tiene 6 años. Está. Hermana, ya acabó ya, ¿no? Está quitando la concentración ya copia ahí también. Puede ser, sí. Hay una miradita ya. Ahí está el doctor. Va a salir ahí en CNN. CNN. Pulso, ni creas. Lucho cada vez más dice, sí, es Carmen la que ha firmado con... A mí también a veces me da... Mentira.
¿Ya? ¿Cuándo el matrimonio? Vamos a dar lectura a la normatividad en lo relacionado a la juramentación, el porqué de la juramentación. Cuando se crea el Colegio Médico del Perú por la ley 15173 y el decreto ley 17239, en el artículo segundo dice que la colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión del médico cirujano. Y en el estatuto del colegio, médico, se menciona también en el artículo 3 que el Colegio Médico del Perú incorpora obligatoriamente a todos los médicos cirujanos de la República que se encuentren legalmente aptos para el ejercicio de la profesión. En el artículo 4 dice: la colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión del médico cirujano, entendiéndose como tal el desarrollo de actividades profesionales relacionadas con la medicina en todos sus campos de aplicación. En el artículo 8 son miembros del Colegio Médico del Perú todos los médicos cirujanos que se encuentren legalmente aptos para ejercer la profesión en el país y que estén debidamente matriculados en los registros del colegio conforme a las disposiciones pertinentes. Y en el artículo 17 dice: para ser matriculado se requiere cumplir con los requisitos que se señalan en el reglamento y haber sido juramentado de acuerdo a los dispositivos del mismo. Dicho juramento es la ratificación expresa por parte del colegiado de su acatamiento al presente estatuto, a los reglamentos, a las normas jurídicas y éticas que regulan el ejercicio de la medicina en el país y a las resoluciones del colegio. Luego vamos a pedir a los médicos juramentantes la lectura de la Declaración de Ginebra. La Declaración de Ginebra viene a modernizar, a actualizar el juramento hipocrático, definitivamente con la libertad de créditos, de creencias y de religiones. El famoso juramento hipocrático donde se juraba por los dioses del Olimpo, se desface y sale la Declaración de Ginebra, que viene a ser lo mismo, sino que uno jura por uno mismo, por su honor y por su dignidad. Vamos a invitar a la doctora Erika Jacobo Mendoza y al doctor Luis Díaz Sánchez que se acerquen al podio para que puedan iniciar la lectura de la Declaración de Ginebra. Y a los médicos le vamos a pedir que se pongan de pie, por favor. Doctora Erika, doctor Luis. De Ginebra. En el momento de ser admitido como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente consagrar mi vida, evitando que estos se interpongan entre mis servicios profesionales y mis pacientes. Velar con sumo interés y respeto por la vida humana, desde el momento de la concepción y aún bajo nada. No emplear mis conocimientos médicos para comprender las leyes humanas. Solemnemente y espontáneamente, bajo mi palabra de honor, prometo cumplir lo antedicho. Leuton Shaibay, Wilmer Rodríguez López Mamani, Rey David Conde Vista, Delvic Efraín Arias León, Jean Carlos Olortegui Cueva,
al doctor Alfredo Gutiérrez, padre. Juráis o prometéis por vuestro honor observar y cumplir fielmente el estatuto y reglamento del Colegio Médico, las normas del Código de Ética y Deontología y las resoluciones que emanen del Colegio, contribuyendo así a realzar el honor y decoro de la profesión médica. Quedáis en consecuencia, colegas, incorporados al Colegio Médico del Perú, obligados por sus normas y en uso de los derechos que ellas mismas os otorgan. Un cacharro más malo tiene. Doctor Javier Mauricio Sayán Castillo. Dávila. Se alcanza la batería, de hecho. Estamos presenciando la premiación de Pikachu. No me molestes. Ay, no me muevas. Está bien, sí alcanza. Uy, Dios mío, que están bien mis ojos. Es que mi tía me dice que firme. Pero en Guacha no hay caras, ¿no?
Sale ahí pelón. Doctora Juana Jessica Caparríos. Rubén Zapata García. Raúl Leopoldo Yaudi Vega. Carlos Enrique Lino Larrea. Edilberto Banda Carranza. Edwin Mucia Flores Pérez. El doctor Pablo Alcántara. Ahora sí, pues. Colegas, juráis o prometéis por vuestro honor observar y cumplir fielmente el Estatuto y el Reglamento del Colegio Médico, las normas del Código de Ética y de Ontología y las resoluciones que emanen del Colegio, contribuyendo así a realzar el honor y decoro de la profesión médica. Sí, juro. Quedáis en consecuencia, colegas, incorporados al Colegio Médico del Perú, obligados por sus normas y el uso de los derechos que a mismas os otorgan. Ya basta, ya veo. Gracias. Doctora Paola Andrea Césares Cifuentes. Leoncio Freddy Pajuelo Coqui. Amala Zavala. Alexis Armando Broquil. Fernando Elian Taike. Observar y cumplir fielmente el Estatuto y Reglamento del Colegio Médico, las normas del Código de Ética y de Ontología y las resoluciones que emanen del Colegio, contribuyendo así a realzar el honor y decoro de la profesión médica. Sí, juro. Quedáis en consecuencia, colegas, incorporados al Colegio Médico del Perú, obligados por sus normas y en uso de los derechos que a mismos os otorgan.
tardes ya. Doctor Isaías Peñalosa Rodríguez, decano del Consejo Regional 3 y Colegio Médico del Perú. Doctor Manuel Álvarez, secretario del Colegio Médico del Perú. Doctor Hipólito Namuche, tesorero del Consejo Regional 3. Es para mí un honor en esta oportunidad hacer uso de la palabra en representación de mis compañeros, ya flamantes colegiados hoy, para tomar en cuenta y agradecer a nuestro querido colegio el nexo y el hito histórico que hoy marca en nuestras vidas profesionales, porque de ello dependerá no solamente el trato que tengamos que dar a nuestros pacientes, sino la hermandad entre nosotros, los ya médicos ahora. Agradecer a este colegio por su acogida, agradecer además de ello a Dios nuestro Creador para que siga iluminando nuestras mentes de ahora en adelante, a nuestros padres, hermanos, familiares y amigos quienes confiaron en nosotros. Entender que todo lo que hasta hoy vivimos y todas las experiencias, si de repente muy pequeñas hasta ahora recopiladas en nuestra carrera, solamente sirvan para bien y logro de la salud de nuestros pacientes. Agradecer a la institución médica. Mencionar además aquellos fundamentales pilares en nuestra institución, como son la competencia, la pericia y la humanidad que debemos nosotros sentir y manifestar hacia nuestros pacientes. Estas deben estar siempre presentes dentro de nuestras mentes para lograr un beneficio adecuado en el logro de la salud peruana de hoy en adelante y el progreso de nuestro querido país. Muchísimas gracias. Otro hecho importante es que las mujeres reciben de médicos cada día más. Hace unos 4 días teníamos el 30% de entre los 240 juramentantes, ahora también hemos sacado la cuenta. Por eso invitamos a la doctora Jessica Gutiérrez Herrera, graduada en Bolivia, que nos dirige una palabra. Doctora. Muy buenas tardes, señor decano, doctor Isaías Peñalosa, señor secretario, doctor Manuel Álvarez, señor tesorero, doctor Hipólito Namuche, miembros del honorable y prestigioso Colegio de Médicos del Perú, queridos colegas, señores padres de familia y público presente. Es un honor y muy emocionante para mí dirigirles la palabra en esta importante ocasión, dándoles la bienvenida a este recinto a donde hemos acudido para ser partícipes de un acto muy significativo para el desarrollo de nuestra profesión, culminando así una de las etapas de nuestra profesión y a la vez la apertura del ejercicio, ojalá exitoso por siempre, de nuestra importante profesión. Porque tendremos en nuestras manos vidas humanas, que es lo más preciado que tenemos cada uno de nosotros. No quiero terminar estas breves palabras sin antes hacer alusión y agradecer a los señores padres de familia de cada médico por todos sus sacrificios, apoyo permanente, desinteresado, prestados durante largos años de nuestros estudios, siendo ellos los pilares sólidos en que nos apoyamos para lograr nuestro objetivo. Muchas gracias. Y nuevamente una doctora, graduada en la Universidad de Huacho, la doctora Elizabeth Señores integrantes del Colegio Regional número 3, Colegio Médico del Perú,
estimados colegas, distinguido público presente. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es para mí un honor poderme dirigir a todos ustedes en uno de los días más importantes de nuestra vida, creo yo, como es el día de nuestra colegiatura. Asimismo, reciban todos ustedes el cordial saludo de mis colegas médicos egresados de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de Huacho. Es gratificante y a la vez emocionante poder compartir estos momentos con ustedes. Un momento de satisfacción, de orgullo y de beneplácito, que implica ser miembro de uno de las órdenes médicas de nuestro Perú. La medicina es una ciencia, una técnica y un arte. Es una profesión humanista, cuya misión es preservar la salud y, cuando ello no es posible, aliviar las dolencias y, en todos los casos, consolar a los pacientes y a los familiares. Todo esto hace de nuestra profesión una disciplina mística y humanitaria. Colegas, hoy comienza un nuevo reto para nosotros. Vamos a cumplir la tarea más noble que Dios ha podido encomendar a los hombres, la de tratar y sanar vidas humanas. Colegas, la nación espera de nosotros un ejercicio profesional competente, honesto y honorable. No lo defraudemos. Por último, creo que es propicia la oportunidad para manifestar nuestra eterna gratitud a nuestros padres por apoyarnos incondicionalmente en nuestra carrera, en el logro de nuestros objetivos, que creo es el día de hoy uno de nuestros objetivos que se cumple. Gracias a los familiares y amigos por acompañarnos hoy. Y gracias al Colegio Médico del Perú por acogernos y permitirnos ser parte de este paradigma llamado medicina. Muchas gracias. Felicitamos a los tres médicos jóvenes que acaban de exponer sus pensamientos. Y ahora invitamos al decano del Consejo General, al doctor Isaías Peñalosa, para que nos dirija unas palabras. Colegas de la mesa, distinguidos padres de familia, familiares presentes el día de hoy, queridos colegas que acaban de incorporarse al Colegio Médico del Perú. He escuchado con suma atención las palabras del doctor, de las doctoras, y encierran en cada una de ellas la esperanza, y encierran el servicio a la humanidad y la gratitud a los maestros, a los padres y a los familiares. Qué bueno escuchar realmente de ustedes estas reflexiones. Reflexiones que el día de hoy son importantísimas y a recordarlas, hoy y siempre. ¿Cómo no estar contento el día de hoy cuando se recuerda al maestro, al padre, a la humanidad? ¿Cómo no estar contento el día de hoy saber que los médicos jóvenes llegan al colegio médico con toda esa enseñanza de servicio a la humanidad? Porque el ingresar a medicina es uno de los logros más grandes. Son los primeros alumnos y dentro de las competencias, el mayor porcentaje de los alumnos que se presenta a las plazas de medicina son prácticamente universal en el Perú y en el mundo. Hay más estudiantes que quieren ser médicos que otras profesiones, y eso hace mucho más alta la competencia y la selección para ser médicos. Por eso la importancia de ver el nombre de uno en la lista de los ingresantes a la Facultad de Medicina
y lógicamente el festejo que conlleva y la alegría de la persona que ha ingresado, como también de los familiares. El otro hecho es, seguramente hace poco ustedes han festejado el haber egresado de la Facultad de Medicina, después de una permanencia larga, la más larga de todas las profesiones, de haber estudiado, de haberse sacrificado, haber cumplido con las obligaciones y los deberes que desde el hogar y desde la universidad nos obligan para ser buenos profesionales y estar formados adecuadamente al servicio de la humanidad. Este día también es memorable porque implica haber culminado todos unos años de sacrificio y estudio y obtener y optar el título de médico cirujano. Y el tercer acto es esta ceremonia de incorporación al colegio médico, de colegiación obligatoria por ley para poder ejercer legalmente en el Perú. Uno la recuerda a veces con nostalgia, a veces con gratitud y a veces con ingratitud, pero siempre la recordamos. Colegio siempre cuestionado, muchas veces desde la comunidad, desde la ciudadanía, por el ejercicio de sus médicos. A veces cuestionado por la conducta de sus colegiados. A veces cuestionado por los errores de alguno de sus colegiados. Un error del médico a veces significa la muerte de una persona y lógicamente la trascendencia que lleva esto. Por otra parte, el confundir a la profesión médica que con acudir al médico yo debo curarme de la enfermedad. La esperanza que tiene toda persona enferma al acudir al médico es que se va a sanar, pero no siempre, por las leyes de la naturaleza, esto es factible. Y esto lógicamente trae problemas a la profesión médica. De ahí tal vez una de las reflexiones que el día de hoy quisiera hacer con ustedes es que nunca pierdan esa relación médico-paciente. Aquella enseñanza inculcada en las aulas universitarias por los docentes universitarios, sus profesores, sus maestros, no pierdan esa relación. De preservar esta relación médico-paciente está el éxito del médico. El tener esa buena relación médico-paciente, el paciente sabrá perdonar los errores, pero si uno no conserva esa relación médica-paciente, el enfermo no perdona absolutamente nada al médico, ni la falta de salud, ni la falta de cortesía, y mucho menos si hay errores. Estamos en una etapa de una economía difícil, de una economía donde mantener mi salud cuesta mucho y por lo tanto la población se hace mucho más exigente, se ha empoderado de sus derechos y nosotros tenemos que respetar esos derechos. Nuestra vida está hecha de cumplir obligaciones y de respetar derechos de los demás. Desde la vida estudiantil, universitaria y ahora en el ejercicio profesional legal, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Por eso el día de hoy, ustedes en esta declaración de Ginebra, tal vez por el apuro, la premura, el malestar de haber estado esperando una hora y media, a veces uno no logra entender o simplemente la lectura es leída de corrida porque pensamos que esa parte es un ritual y que lo que viene importante es la juramentación delante del decano.
tal vez la parte más importante, complementada por la última, y una de las promesas que ustedes han hecho es dedicar su vida al servicio de la humanidad. Creo este hecho encierra realmente lo que es la profesión médica. La profesión médica es servicio, la profesión médica es respeto, la profesión médica es respetar el derecho de nuestros pacientes. La profesión médica es servir a los que menos tienen. La profesión médica es comprometerse en el Perú con ese más del 50% de pobres. La profesión médica es comprometerse con ese 25% de los que están en extrema pobreza. Esa es nuestra profesión. Y si a través de este compromiso con la Declaración de Ginebra cumplimos esto, el resto caerá por su peso, el prestigio, el respeto, la admiración vendrá solo. En ese camino también tenemos que recordar que no solamente tenemos obligaciones y no solamente tenemos que respetar los derechos de los pacientes, también somos profesionales y somos humanos, y como humanos nosotros tenemos también derechos, y busquemos ese equilibrio de nuestras obligaciones responsables, siempre respetando a los demás. Busquemos ese punto de equilibrio con este respaldo de defender nuestros derechos, de hacer respetar nuestros derechos, porque también tenemos derecho a una vida digna, tenemos derecho a tener una familia y tenemos derecho a tener una remuneración acorde que nos garantice una educación médica continua, constante, de acuerdo al adelanto de la ciencia y la tecnología. No existe otra profesión como la médica que está obligada a estar acorde con el avance de la ciencia y la tecnología, con la informática. Ahora, nuestros pacientes que entran a internet y su diagnóstico la revisan o la consultan con otros especialistas, y tenemos que estar preparados e informados para contestar, para absorber y tener la humildad, si yo no conozco y no he leído este síndrome o esta enfermedad, de reconocer realmente, reconocer con la humildad que nos caracteriza, con la humildad de los sabios. Colegas médicos jóvenes, ustedes empiezan ahora el ejercicio de la profesión médica legalmente. Y es ahora donde empieza una nueva página de la historia de ustedes. Si bien las anteriores la escribieron con sudor, con mucho esfuerzo, estas van a seguir con la misma tinta, del sudor y el esfuerzo, a construir la hermandad médica, siempre con la amistad y el respeto a los demás. Ustedes, médicos jóvenes en el Perú, al igual que nuestros profesores, aquellos cesantes y jubilados especialmente, son los dos extremos vulnerables de la profesión médica. Por una parte, los mayores abandonados a su suerte, viviendo con pensiones míseras, congeladas, después de haber servido 30 o 40 años. Y por otra parte, ustedes, que vienen a engrosar a los subempleados, a los explotados indignamente a través de contratos irreales que no consideran tiempo de servicio, que no consideran vacaciones, que no consideran un futuro pensionario. Y ahí el compromiso del Colegio Médico con ustedes. El compromiso del Colegio Médico es con ustedes, los jóvenes, fundamentalmente, de defenderlos y garantizar a donde ustedes vayan a trabajar condiciones mínimas, no solamente la presencia de ustedes y su estetoscopio, sino una infraestructura y un programa de medicamentos que esté al alcance de las grandes mayorías. Tenemos que pelear por esto. Ustedes, desde los lugares más alejados que van a estar dentro de poco en el CERU, y nosotros desde el colegio, vigilando y velando
y tratando de usar esa iniciativa legislativa que tiene el Colegio Médico. El SERUM es injusto. El SERUM es injusto para los médicos jóvenes, porque solamente menos del 50% van a ser remunerados y el otro, más del 50%, van a ser elegibles, o sea, trabajo gratuito, pero obligatorio. Creo que acá tenemos que salir adelante. Tenemos que salir las instituciones como el colegio a decir: gobierno, aumenta las plazas, o de lo contrario, quita la obligatoriedad y que sea voluntario o que desaparezca el seguro. Tenemos que luchar para que los contratos que ustedes tengan sean reales, contratos como todo empleado, como todo profesional, que contenga la protección de las leyes sociales, en la cual estén las vacaciones, en la cual tenga yo un futuro pensionario y una carrera que asegurar. El Consejo Regional Tercero en las próximas semanas debe estar haciendo la denuncia respectiva a la OIT por esta explotación inhumana a más de 5.000 médicos que trabajan en condiciones mencionadas, sin vacaciones y sin la protección de ningún bienestar social. Colegas, si bien las circunstancias económicas del Perú no están en lo mejor, pero creo el esfuerzo de cada uno de nosotros puede hacer cambiar, y luchemos porque la salud en nuestro pueblo sea realmente un derecho, y luchemos individual y colectivamente con el Colegio Médico en la defensa del desarrollo de la profesión médica. Colegas, solo me queda darles la bienvenida a esta hermandad médica llamada Colegio Médico. Al servicio de ustedes, primero como su fiscal, y frente a algún error los traerá